Bienvenidos a todos y a todas a un programa más. Hoy estamos con José Iniesta, uno de los impulsores de que estas entrevistas se puedan dar a cabo, y secretario político del PCE de Toledo. Bienvenido. Bien hallado. Quería comenzar con una pregunta un poco personal. ¿Por qué decidiste integrarte en su momento a las juventudes de las juventudes comunistas? Con menos de 20 años, si no me equivoco. Con 14 más concretamente, pero bueno, en mi caso es relativamente fácil porque yo me crié en un barrio obrero de la periferia madrileña cuya fuerza estaba muy marcada por la influencia del Partido Comunista y sobre todo lo que me dejó y me marcó para el conjunto de mi vida y mi formación pues fue cómo los vecinos, organizados o no, pero siempre bajo la ínfula del partido, pues eran capaces de organizar en tiempos muy duros, donde todavía había mucha carestía de la vida, donde todavía había mucha carestía de todo lo material, pues eran capaces de organizar la fraternidad y la solidaridad para salir adelante, ¿no? Y eso es una de las medidas que... ¿En qué época estábamos? Pues estamos hablando de los años 70, Años 70. Donde, como digo, todavía las familias obreras y trabajadoras sufrían mucho los coletazos del régimen y sin embargo fueron capaces de organizar su vida con un mínimo de dignidad, y ahí el Partido Comunista hizo una labor ejemplar que a mí me marcó y más que una cuestión política fue el ejemplo que me dio, que además era bastante gratificante ver cómo las familias, como la juventud, como las personas mayores, las familias que tenían problemas en ese momento, pues eran ayudadas por sus vecinos, y todo eso era promovido por una fuerza que en aquel momento los barrios obreros, como digo, pues supo organizar a la clase de nuestro pueblo, y eso me marcó personalmente. El PC afirma que la unidad de la izquierda y de las fuerzas progresistas forman parte del ADN del PC. ¿Por qué? Bueno, pues hay que retrotraerse posiblemente a la historia del nacimiento, de los orígenes del movimiento comunista. No voy a dar una lección de historia, entre otras cosas, pues tampoco creo que esté capacitado, ¿no? Pero evidentemente cualquiera que recurra a los clásicos ve que el llamamiento a la unidad en este caso de los trabajadores, la famosa frase obreros del mundo unidos, ¿no?, que lanzaron los fundadores del socialismo científico, pues son la base fundacional de la idea de que unidos tenemos la fuerza como y estamos capacitados para transformar el mundo, ¿no? En la historia del PC, en principio, en sus orígenes, pues como todo movimiento original, pues tiene sus claros y sus oscuros, tiene sus partes infantiles, pero inmediatamente, en la medida en que es capaz de incorporarse a la realidad de nuestro pueblo en aquella época, deja patente que hay que conseguir el máximo de unidad de fuerzas de todos aquellos que, por un lado, están en la labor, incluso aunque no coincidan plenamente con sus objetivos, están por la labor de mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y del pueblo laborioso, como se refería en aquella época del país, ¿no? Las experiencias del Frente Popular, las experiencias de incluso en los años 30, incluso las experiencias en plena dictadura, en lo más sangrante y lo más duro de la dictadura, en los años 50, con las propuestas de política de reconciliación nacional, que planteaban que había que avanzar en la mejora de las condiciones de vida del conjunto de los habitantes de nuestro país, las experiencias de la reorganización en base del movimiento obrero, en base a la unidad de los trabajadores y la fundación de las comisiones obreras, que eran comisiones de obreros que eran capaces de aglutinarse y unirse en función de la defensa de sus intereses, la Coordinadora Democrática, la Plata-Junta, con otras fuerzas progresistas, incluso de carácter, incluso hasta
hoy diríamos de derecha, centro-derecha, pero que en principio daban su rechazo, mostraban su rechazo al régimen dictatorial y evidentemente pues toda la política que dio como origen, fruto de las movilizaciones unitarias contra la OTAN, dio como origen al nacimiento de Izquierda Unida y lo que estamos hoy viviendo y asistiendo pues a toda la política Unidas Podemos y demás, lo que hemos dado en llamar la unidad popular y que estamos presentes de forma natural y convencidos en todas las experiencias que Claro, el contexto obviamente ha cambiado, supongo. ¿También ha cambiado la forma de hacer política también? Claro, pero vamos a ver, el concepto cambio, nosotros le llamamos dialéctica, es un concepto no en un momento dado se cambia o no se cambia, el concepto ha cambiado desde el origen de la humanidad, ¿no? Evidentemente, cuando dicen la clase obrera tradicional ya no es la misma, no existe la clase obrera tradicional, la clase obrera existe en el contexto en el que se da, y de igual manera existen el resto de las clases, existen el resto de las clases emergentes, de las clases que desaparecen, de los sectores que surgen y que se crean. Evidentemente el contexto está continuamente cambiando y por eso muchas veces es tan complejo ser capaces de dotar de carne y de hueso, de dotar de contenido a una propuesta concreta en torno a la unidad o en torno a cualquier otra cosa, porque evidentemente las condiciones no son las mismas. ¿Y estás satisfecho con el grado de unidad alcanzado por las fuerzas de izquierdas en la provincia, en este caso? Pues para ser sincero, tengo que decir que no. ¿Qué pasa? Evidentemente, claro, yo creo que queda muchísimo por hacer. Evidentemente no quiero ser fatalista, ni mucho menos, porque además en honor a la verdad se ha hecho un gran esfuerzo, creo que por parte de nuestra organización, por parte de los sectores cercanos, pero también por parte de otros agentes, que podemos llamarlos, pero evidentemente sigue siendo muy escaso y muy insuficiente, ¿no? Tenemos que avanzar muchísimo más en profundizar en los aspectos unitarios del día a día, más allá de lo institucional, más allá de cuando se acercan los periodos electorales, que evidentemente es necesario y fundamental, y lo necesario no se discute, pues muchas veces que entramos a discutir cuestiones que no se discute, que necesitamos alimentarnos para sobrevivir, claro. Pues no se discute esto y por lo tanto eso se ha dado, pero evidentemente estaría mucho más contentos si estuviéramos más avanzados. Ese tipo de discusiones que pueden haber, ¿cómo de infantiles son o serias son? Yo creo que tampoco me gusta mucho entrar en cuestión infantil, porque todo organismo vivo tiene su periodo infantil, también las organizaciones y los movimientos, ¿no? Igual que los individuos, ¿no? Yo lo que creo que son falsas, ¿no? Ese tipo de institucional, sí, institucional, no, lo institucional forma parte de la lucha política, al igual que lo social y lo económico, y por lo tanto no podemos, no sé, sería ridículo. Y la experiencia cotidiana de los activistas y las activistas en su día a día lo corrobora, que sería ridículo cortarnos una pierna, ¿no? Para decir que es mejor la pierna izquierda que la pierna derecha. Vamos a ver, las dos piernas son necesarias, ¿no? También a menudo se dice que el Partido Comunista de España es una fuerza municipalista. ¿Cuánto de verdad hay en esta afirmación? Pues sí, lo es, y además tengo que decir que no lo es porque estemos haciendo de necesidad virtud, como hay veces que muchas veces también en las discusiones un poco bizantinas que, ¿por qué no decirlo?, tenemos, como tiene todo el mundo, todo grupo humano, claro, es que somos municipalistas porque no damos muchas veces más de sí, no, somos municipalistas porque no lo creemos y porque ahí es donde, en las distancias cortas, por decirlo de alguna manera, es donde se demuestra la valía de nuestra propuesta y la valía de nuestros cuadros y de nuestra gente, ¿no? ¿Por qué tenemos mejores resultados siempre, históricamente, en las elecciones municipales, o sea, en lo cercano, que en otro tipo de elecciones que son más lejanas y en las que influye más el aparato mediático, propagandístico, etcétera, de las grandes corporaciones y de los grandes poderes? Bueno, porque posiblemente, y yo lo tengo claro, y es
algo que se demuestra día a día y que se viene demostrando históricamente, es ahí, en la cercanía con nuestra gente, con nuestra clase, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestros barrios, en nuestras localidades, donde demostramos que somos gente, en nuestra inmensa mayoría, gente común, preocupadas y organizadas por el bien común, y así nos valora la gente. Por lo tanto, sí, somos una fuerza municipalista y orgullosos de ello. ¿Qué espera el PCM en las próximas elecciones? Bueno, pues al margen de los resultados lo mejores posibles, evidentemente, lo que esperamos es avanzar en la consolidación de ese proceso unitario que posibilite mejorar la vida de la gente en lo concreto, ¿no? Los pasos que se han dado son esenciales y lo que demuestran es que somos capaces de romper mantras, por decirlo de alguna manera, como es el hecho de para crear empleo hay que bajar salarios, es incierto, y esto yo creo que esta etapa lo ha demostrado, no solo no es necesario, sino que puede ser contraproducente, y por lo tanto necesitamos unos buenos resultados, esperamos unos buenos resultados que propicien que en un breve espacio de tiempo seamos capaces de dar el salto, ese salto unitario que nuestro pueblo y nuestra gente trabajadora necesita. Te quiero hacer una pregunta también que a mí como joven pues me da bastante curiosidad, una persona que ha vivido tanto, como nos acabas de poder explicar. ¿Qué opinas de la juventud? ¿En qué contexto crees que se encuentran y de cara al futuro les ves preparados a la hora de participar en política y demás? ¿O qué opinas? Es una pregunta que yo llevo haciéndome y viene en candelero desde el principio. Ahí, desde el principio de mi actividad política y de mi experiencia en ese sentido. Evidentemente, donde más se notan los cambios es en las fuerzas jóvenes, ¿no? En ese sentido. Cuando hablo de las fuerzas jóvenes no estoy hablando de las fuerzas organizadas, estoy hablando de las inquietudes y de la forma que tiene la juventud en cada momento de relacionarse con su entorno, ¿no? Evidentemente, en un momento en el que se está replanteando todo este proceso de correlación de fuerzas hacia la izquierda, hacia la derecha, etcétera, en una nueva forma de hacer política, que siempre son, como vuelvo a incidir, siempre son nuevas, pero hay veces donde esa evidencia es mayor, pues cuesta muchísimo más trabajo a la juventud que se sientan identificadas con esas formas que para ellos son antiguas. Pero yo creo que también estamos asistiendo a un proceso, y perdona que a un proceso en el que las propias necesidades materiales y espirituales en este sentido, espirituales entendidas como las aspiraciones de la juventud, están viendo lo suficientemente defraudadas como para que no les quede mucho margen de duda de que tienen que organizarse y tienen que ser agentes. ¿Cómo les motivarías a ello? O sea, ¿cómo les incentivarías? O sea, organízate, chaval. O sea, muévete, deja de estar sentado en casa viéndolas pasar y quejándote de todo sin hacer nada. ¿Cómo incentivarías eso? Eso yo creo que es un proceso. Ahí sí que yo no voy a dar ninguna fórmula mágica, porque yo no la tengo. Fórmula mágica no creo que haya, pero evidentemente tenemos que empezar a... Además, siempre relacionamos cuando hablamos ocio y juventud. Vosotros ver en los ayuntamientos y demás como es algo que está siempre relacionado, que evidentemente, lógicamente, tiene que estar relacionado, pero que va más allá. O sea, los jóvenes no solo aspiran, porque todos hemos sido jóvenes, ¿no? En algún momento, y yo tampoco me considero tan viejo. Y entonces, claro que sí, que queremos pasárnoslo bien, que queremos tener nuestro ocio, pero yo también sigo queriendo pasármelo bien y que sigo queriendo tener nuestro ocio. Pero los jóvenes tienen una serie de problemáticas que además no son tan distintas de las que había antes, de acceso a la vivienda, de acceso a configurar un proyecto de vida, como hoy se dice, y sin embargo sí se les ha ofrecido un futuro que no han sido capaces. Son la generación mejor preparada de la historia y ni mucho menos va a ser la mejor generación que mejor vaya a ofrecer eso. Por lo tanto, hay que escuchar mucho a los jóvenes, hay que ser menos paternalista con ellos y hay que dejar también que sean capaces de que generen expresiones también organizativas y no ponerles demasiadas cortapisas
porque si no, pues directamente no se sentirán... Ahora vamos a cambiar un poco la dinámica de las preguntas. Ahora lo que vamos a hacer es, yo te voy a lanzar una palabra, ya sea un nombre de persona o lo que sea, una cualidad o lo que sea. Y tú me vas a tener que responder con lo primero que se te venga a la cabeza, de manera muy escueta, ¿vale? Vamos a empezar por Julio Anguita. Un ejemplo. Por ultraderecha. Desdicha, sufrimiento. Emiliano García Paje. Falsedad. Enrique Santiago. Determinación, sobre todo determinación. Chema Fernández. Trabajo. Y por último, Yolanda Díaz. Pues esperanza en el futuro. Vale. Pues muchísimas gracias a todos y a todas los que nos estáis viendo hoy. Muchas gracias también a Pepe. Ha sido una entrevista que yo creo que todo el mundo va a disfrutar y esperemos que nos sigáis viendo y compartiendo. Muchas gracias.